día vamos a conversar de un tema que es bien interesante y que atraviesa bastantes planos. La salud no solo, digamos, integral, sino la diferencia de la cual todos somos partes. Todos. Porque esto de la normalidad es un constructo bastante curioso y que está también en tela de juicio, pero es interesante debatirlo. Por supuesto, también vamos a hablar de lo que es la familia, de cuánto nos enseñan sobre todo los hijos, las hijas, a nosotros los padres. Vamos a hablar también de educación. Vamos a contar a través de la LIG, que es la literatura infantil y juvenil, temas que, por ejemplo, están en leyes y están hoy en el debate también de nuestra sociedad, a propósito de la ley TEA. Bueno, pero vamos a contarte la historia de Bernardo y de Constanza. Constanza, que nos acompaña y que es su madre, que voy a partir por el final, como spoileando, porque Constanza descubrió que tenía trastorno de déficit atencional cuando se lo diagnosticaron a su hijo Bernardo. Y bueno, para ella obviamente significó muchas cosas, transitar por un viaje de la mano también de su hijo, aprendiendo de él, y también la aceptación, entender que las diferencias, la creatividad, ella es artista además, así que todo calza. Y bueno, cuando hablamos de neurodivergencia, este concepto, ¿no?, que es como de la literatura comparada, si tú quieres, desde la academia, bueno, abarca la diversidad humana finalmente, ¿no? Y el funcionamiento cerebral, que es tan particular en cada uno de nosotros, el comportamiento que tenemos también en sociedad. Y la neurodivergencia se agrupa en diferentes diagnósticos, casi se le llaman, bueno, son etiquetas, pero que autismo, trastorno de déficit atencional con hiperactividad, también el trastorno obsesivo-compulsivo, conocido, ¿no?, por la sigla TOC, la dislexia, la dispraxia, entre otros. Bueno, y de acuerdo, último dato que entrego, a un estudio publicado en la revista chilena Pediatría, 1 de cada 51 niños y niñas de nuestro país tiene un trastorno del espectro autista. Más que adentrarnos en esto, vamos a hablar de la experiencia personal y cómo el arte, cómo la literatura, cómo la ilustración también nos puede ayudar en el autodescubrimiento y sobre todo, subrayo, la aceptación de uno mismo. Y estamos con Constanza Carrasco, Coto Lechuga, su nombre artístico, autora del libro El Mundo de Bernardo, madre de Bernardo y madre del libro que te decía El Mundo de Bernardo. Bienvenida, Coto, ¿cómo estás? Bien, gracias por recibirme acá y por darme la oportunidad de hablar un poco sobre este tema que... Un poquito más cerca del micrófono para que te del escuche. que se habla tanto y del que se conoce tan poco también. Eso que te quería preguntar, a ver, partiendo por ahí, del desconocimiento, cuando se empieza a hablar, sobre todo en los colegios, ¿no? Uh-huh. De niños que se portan distintos, que no ponen la atención que el adulto, el profesor requiere, o que tiene ciertos intereses particulares, o cierta corporalidad, gestualidad, ya, tenemos todas estas etiquetas. Igual, esto hace quizás una década, no se hablaba tanto como ahora. Igual estamos conociendo un poquito más y sobre todo aceptando no solo que todos somos diferentes, sino que en menor o mayor grado todos somos neurodivergentes. Claro, hoy en día más o menos un 20% de la población es de alguna u otra manera neurodiversa, ¿ya? Y nuestro sistema educacional en general no está hecho para potenciar nuestras diferencias, sino para hacernos a todos iguales. Y como persona con TDA, yo sufrí mucho dentro del sistema educativo. Por ejemplo, yo me sentía inferior al resto, yo no entendía nada en clase. Aún así, yo siempre fui una buena alumna. Los profesores me querían harto, era como alumna ejemplar, entre comillas, pero para poder obtener las buenas notas que tenía, yo me tenía que esforzar el triple que mis compañeros. Y eso llevó a que yo me cuestionara muchas cosas. Y eso también mermó mi autoestima. Y todo esto, esta sintomatología, en las mujeres es mucho más difícil de percibir porque, claro, las mujeres somos muy buenas para enmascarar, para tratar de encajar dentro de la sociedad, a diferencia a veces de los niños que están saltando arriba de la mesa, se distraen, hacen otras cosas y dicen, ya, este cabro tiene déficit atencional, vamos a tratarlo de tal manera. Pero las niñas no, y lo mismo pasa con el autismo, por ejemplo. Y hoy en día muchas mujeres, en sus 30 años,
estamos siendo diagnosticadas tanto con TDA, autismo y otras neurodivergencias muchas veces, como me pasó a mí, a través del diagnóstico de nuestros hijos. Coto, dos cositas antes de entrarnos en Bernardo y en el libro propiamente tal. Cuando tú hablas, por ejemplo, de que tenías que quizás autorregularte de forma quizás inconsciente, siendo niña o adolescente, frente a los profesores, los adultos, tus demás compañeros. ¿Qué cosas sentías que te tenías que reprimir, sobre todo por ser mujer? Tú hablabas de cierta expresión física, y para que algunos que nos estén escuchando hoy día también digan, oye, yo también era así, etcétera. Y luego cuéntanos también, ¿qué te pasa cuando te ponen una etiqueta a tus 30 años o en una edad donde uno se siente ya como lista, como que uno tiene más o menos claro quién es y está pensando ya en el futuro, pero uno ya se siente hecha y derecha? Claro, a ver, dentro de la sala de clase no era inquieta como tal, pero sí siempre tenía que estar en movimiento constante y me aburría. O sea, mirar al pizarrón no era lo mío, yo tenía que mirar por la ventana, miraba, no sé, por nuestras salas, tenían una ventanita por la puerta y después tuvieron como un ventanal grande, entonces miraba por el pasillo, miraba a mis compañeros, si tenía un lápiz entretenido estaba jugando con eso todo el rato, rayaba la mesa, rayaba las paredes. Entonces estaba en eso constantemente y no tomaba atención en clase. Entonces, claro, así me autorregulaba yo, o moviendo el pie típico y mi compañera de mesa se enojaba conmigo. Y también hay otros temas que está, por ejemplo, la brío-percepción. Yo escribía hasta hace muy poco, muy fuerte, muy cargado, y eso me traía problemas en la muñeca, y eso también lo aprendí dentro de... ¿Puedes explicar ese concepto de la brío-percepción? No, me cuesta a veces también, y eso también es parte del TDA, como tengo la idea en la cabeza y transmitirla como verbalmente, pero es como no tener control sobre ciertas cosas de tu cuerpo. Ya no, en este caso, yo no tenía control sobre la presión que yo ejercía al escribir. Okay. Ya, entonces, ejercía mucha presión. Y eso me traía problemas en mis manos, traspasaba la hoja, a veces la rompía, en las pruebas movía la mesa, mi compañero al lado, mi compañera se quejaba. Entonces, todo eso eran temas de autorregulación o problemas que yo no sabía que estaban asociados a algo más. Y al momento en que a mí me diagnostican, primero fue algo súper fuerte. Y aunque algunos puedan pensar que es exagerado, yo pasé por unas semanas muy tristes, pero no por el diagnóstico en sí, sino como por mi niña del pasado, así como que entendí muchas cosas, por qué todo fue así, por qué me sentí tonta y que no era yo el problema, sino que fue una falta de un diagnóstico acertado y que quizá si hubiese tenido la terapia, si hubiesen existido las herramientas en ese momento, todo hubiese sido un poco más fácil. Qué lindo, porque de alguna manera este libro, que es un abrazo a Bernardo y a muchos niños y niñas, te permite abrazarte a ti misma, ¿no? Justamente. Sí, qué bonito lo que nos dices, Coto. Ahora, todos estos conceptos de la brío-percepción y todo el tema de lo que están las etiquetas de la neurodivergencia, los diagnósticos propiamente tal, fue algo que aprendiste ahora mediante Bernardo. Justamente. Ya. Y ahora cuando Bernardo empieza a mostrar las señales de que puede ser más inquieto, que se va por las ramas, la digresión, que al final también es mucha creatividad y una capacidad mental de ver muchas cosas, ¿no? Porque, digámoslo, la mayoría de los artistas tienen también justamente un tipo de neurodivergencia que les permite crear y moverse y hacer distintas relaciones, ¿no? Y ver el mundo de una forma que no sé por qué está tan sobrevalorado esto del foco, ¿no? Pero bueno, que puede ser un poco limitado, pero es funcional, digámoslo. Cuando tú empiezas a ver lo de Bernardo, cuéntanos un poquito también ahí la historia, qué edad tenía, ¿te generaba rechazo los diagnósticos? ¿Te calzaban? Porque claro, uno siempre también si te dicen, no, es que tu hijo es diferente, y uno dice, ¿pero por qué? O sí, es diferente porque es especial para mí. ¿Qué pasa con todas esas cosas internas? Yo no me di cuenta, la verdad, porque yo lo encontraba parecido a mí. Claro. Entonces, como yo no tenía un diagnóstico... hijo de su madre. Claro, o sea, él es distraído como yo,
Lo que sí nos tenía medio acomplejado era el tema del lenguaje. Y que hasta el día de hoy él no puede expresarse como los niños de su edad. Todavía tiene un trastorno del lenguaje. Ya que también eso va asociado a veces muy de la mano ya sea al autismo o al déficit atencional. Y eso fue como la primera bandera que nos hizo recurrir a una fonoaudióloga. Esta fonoaudióloga, luego de un tiempo de estarlo tratando, nos dijo, ¿saben qué? Llévenlo a una neuróloga porque hay algunas cosas que ella con su experiencia... advertía. Claro, advertía, y yo eso lo hablé con la pediatra, y la pediatra también me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo también lo veo, pero como que, no sé, pues la fonoaudióloga fue a los 2 años y medio, era muy chiquitito, entonces ya cuando fueron a los 3 años y medio, por ejemplo, ya partimos con el tema de terapias y cosas, y ahí ya fuimos empezando a desarrollar todo este tema. Coto, tú me contabas fuera de micrófono que también en tu condición de artista, en tu pasión, sueles escribir, ¿no? Y ya tenías algunos escritos un poco para ti, pero dedicados en el fondo a una narrativa más adulta, y que a través de esta situación como familiar, más íntima, tú le escribiste un libro a tu hijo de nombre Bernardo, y descubriste que al hacer tus propios dibujos, porque ella no solamente crea el libro en cuanto a la historia, los contenidos, el mensaje, sino también las ilustraciones, los dibujos, te diste cuenta que había algo muy bonito que podías compartir con el resto. Como también, una vez más, canalizas ahora tu beta artística a través también de lo que te muestra Bernardo. Y no sé si puedes mirar ahí, mostrar cuando puedas las imágenes, claro, aquí, porque están muy bonitas. A ver, aquí están algunas de las imágenes donde pueden ver a Bernardo, sus hobbies, Bernardo imaginando el espacio. Todo esto, bueno, lo ilustré yo, pero como bien decía, aquí es que todo esto era un proyecto personal, no tenía como objetivo ver la luz. Y esto es a raíz de que pasamos por todo el proceso de escolarización, ya que es un proceso muy estresante tanto para los niños como para los papás, porque si uno lo piensa, estamos a los 3 años sometiendo a nuestros hijos a pruebas, a los 2 años a veces. Ya, de hecho, a mi hija más chica, al 1 año y medio, la postulamos a un colegio para que entrara con su hermano juntos y todo. Son pruebas de selección, además. Claro, entonces como que hasta parece bastante absurdo ver si un niño de 2 años y medio es lo suficientemente bueno para entrar a un colegio. Y bueno, dado lo disperso de Bernardo, yo quería que él entrara a un Montessori, porque son colegios que tienen exigencia, sin embargo son un poco más libres dentro del aprendizaje. Ya ellos van donde más les interesa, tienen como unos monitores que los van guiando, y eso me gustaba mucho. Pero lo rechazaron por no saber seguir instrucciones. Esa fue la excusa que me dieron. ¿De un colegio Montessori? De un colegio Montessori. Wow. Ya, ahora, siempre lo digo, no quiere decir que todas las instituciones Montessori sean así. Esto es un caso puntual. Sí. Pero eso a mí me generó pena, rabia, porque seguir instrucciones es como, no sé, abrocharse los zapatos, aprender a leer la hora. O sea, eventualmente uno lo va a aprender, ¿ya? Pero no supieron ver más allá otros valores que él tiene arraigados, que no todos los niños lo van a tener, porque cada niño es distinto. Por ejemplo, si él va al parque y un niño se cae, él va y lo levanta y le pregunta, amigo, ¿estás bien? Empático. Es súper empático, es preocupado. No sé, de la nada él va y ve a su hermana y le dice, hermana, eres tan linda. O sea, él es muy lindo. Y eso no pudieron verlo. Y eso a mí me dio mucha rabia. Y lo midieron bajo un estándar homogéneo, porque finalmente es como un poco la película de Pink Floyd, donde quieren que todos los niños sean iguales. Entiendo. Y se adapten a una norma, y así hacer más fácil un poco... uniformarlos, ¿no? Claro, hacer más fácil que la sociedad vaya fluyendo, no sé. Y el control social. Claro. Entonces, ahí fue que yo decidí ilustrar y escribir este libro para él, para demostrarle que el día de mañana, si algo sale mal, no es tan así.
ya que no podemos juzgar a un pez fuera del mar. O sea, y esto también va, por ejemplo, si un niño es muy talentoso en la música, obviamente se va a sentir súper frustrado en clase de matemática, por ejemplo. Y hoy en día el pensamiento físico-matemático es mucho más valorado que el pensamiento artístico musical. Sí. Pero ambos son igual de importantes para contribuir en nuestra sociedad. Y eso es lo que yo quiero también aportar con este libro. Que todos los niños tienen talentos distintos, que todos los niños son dispersos o que pueden tener diferentes maneras de ver el mundo y que eso no está mal. Coto, yo te veo y te escucho, no sé si se alcanza también a apreciar ahí en la cámara a propósito de nuestro YouTube, con mucha emoción, ¿no? Y empatizo también, no solo como madre, sino como persona frente a cualquier tipo de discriminación, de no comprensión o falta de valoración. Con el ejemplo del colegio, pero en general cómo se da en la sociedad. A propósito también de las iniciativas que ha tenido este gobierno o la figura, el presidente Boric, más allá de que uno haya votado o no por él, si no tiene que ver con eso, pero finalmente poner por fin la salud mental tan alicaída, tan crítica también, ¿no? En nuestro país, poner estos temas y la ley TEA, ¿tú sientes que es un avance también, sobre todo en las señales que estamos dando como sociedad? Porque estamos en una sociedad también que es muy apegada a la norma y que no, si no es lo punitivo, por ejemplo, o lo que nosotros llamamos por lo políticamente incorrecto, a partir de una normativa, la gente por iniciativa propia no respeta, no podría respetar ni el tránsito, ni menos ser empático, o no sé, el acoso callejero, que tuvimos que ponerle nombre para que la gente no acosara. Entonces, también responde un poquito a este marco normativo y la ley TEA. ¿Para ti es significativo o no tanto? Mira, creo que es un gran avance que se empiece a hablar del tema, que exista una ley, que haya una credencial, ya cuya obtención no es tan fácil como parece, sin embargo es muy útil, que se creen espacios para personas autistas también, que creo en el Estadio Nacional se creó una sala para autismo, hay en supermercados que se creó la hora autista, donde bajan el volumen de la música o donde no hay música para que las mamás puedan ir a comprar con sus niños o las mismas personas autistas puedan ir a comprar cosas. Sin embargo, creo que falta mucho más, porque el autismo es algo que existe, ¿cierto? Pero también hay muchas otras neurodiversidades, ya de las cuales las mamás desconocemos mucho, pero tenemos nuestros hijos que son así, ¿cierto? Queremos aprender más, necesitamos redes de apoyo. Muchas veces los tratamientos son los mismos, ¿ya? Y de hecho a mí me pasó que Bernardo hasta ahora está diagnosticado con déficit atencional y trastorno del lenguaje, pero mi instinto de madre me dice que hay algo más, y eso es lo que yo quiero buscar y encontrar. Pero al hablarlo con la neuróloga, que igual es una excelente profesional, ella me dice, ya, pero ¿por qué? Si el tratamiento es el mismo, ¿ya? Pero yo como mamá necesito tener un orden mental y necesito de repente hablar con otra mamá que está en la misma situación y decir, oye, ¿cómo lo hiciste tú? No sé, para que coma poroto, ¿ya? Porque muchos niños tienen sensibilidad alimentaria y no se alimentan. O sea, para mí, Bernardo hace recién unos meses está comiendo comida sólida, ¿ya? Y muchas mamás pasan por este mismo problema y la sociedad, incluso los familiares cercanos, te presionan y los tildan de mañosos, que cómo no come tal cosa, cómo tú no has sido capaz de lograr este hito, o ahora todo es autismo, o todo tiene que ser encasillado. Entonces van desestimando los diagnósticos, criticando tu labor como mamá o como padre, y todo eso sumado a todos los esfuerzos que como familia nosotros estamos haciendo por lograr que nuestro hijo se desarrolle de la mejor manera posible, se ven disminuidos por este tipo de opiniones. Que es importante, y para ir cerrando, Coto Lechuga, autora del Mundo de Bernardo,
el diagnóstico, en este caso, porque antes nosotros alegábamos mucho, no, que todo le ponen un nombre y nos diagnostican y nos encasillan, pero finalmente también aquí viene a ser un alivio porque te muestran, sí, todos somos diferentes y esta es una situación puntual o una forma de expresarse, de vivir la vida que se escapa de esto que llamamos norma, y como fue en tu caso, descubrir ahora ya adulta a través de los mismos, digamos, las mismas conversaciones para descubrir el diagnóstico de Bernardo, tú te alivias internamente y a ti como madre te alivia. ¿Qué dice Bernardo? ¿Qué dice Bernardo de que no sé si tiene tan claro como el diagnóstico con el nombre, digamos, médico? ¿Y qué dice Bernardo sobre todo de su libro? No, él no sabe nada. Él vive como en su mundo, como el mundo de Bernardo. Él es feliz, él ama los colores. Él vive en su mundo de alcoholilis. Pero, perdón, ¿cuál fue la pregunta? Sí, en torno al diagnóstico que puede aliviar. A propósito, para que alguien no te diga opinología, ¿no? No, que es mañoso o una madre ineficiente que no hace las cosas para que el hijo cumpla con ciertos hitos, como no, tú señalabas. más que nada es paz mental para buscar un apoyo. Ya. Y esto también es muy importante para el sistema educativo también, porque existen todo este sistema dentro del marco de la ley TEA y todo lo que implica. Está el PIE, por ejemplo, ¿ya? Y el PIE, si bien es un buen proyecto... El programa de integración... de integración educacional. Claro. Si bien es un buen proyecto, uno, no todos los colegios están obligados a tenerlo. Dos, no siempre está bien implementado. No siempre hay cupos para todos los niños, lo que desencadena que muchos niños se quedan sin colegio. Claro. O tienen que entrar a instituciones que no necesariamente son amigables con su estilo de aprender, su estilo de vida, y eso también es muy nocivo para ellos. Entonces, ahí también nos falta mucho. Estamos aprendiendo, estamos logrando hartas cosas, pero falta mucho por hacer para lograr un mundo más amable para las personas neurodivergentes. Y esto yo no lo digo como experta, yo no tengo ningún tipo de estudio respecto al tema, yo esto lo hablo como mamá de un niño neurodivergente que lo único que quiere es un mundo más lindo, más amable y que la gente conozca un poco más sobre el tema para que el día de mañana ningún niño se sienta menos que el resto. Y por lo mismo, ¿cuál es la propuesta con el mundo de Bernardo? El libro de esta madre, ¿no? Que también ha publicado gracias a Editorial Forja. ¿Cuál es tu propósito, tu granito de arena, a propósito de lo que decías, el alivio y también el sentirse apoyado? Bueno, que todos puedan leerlo, que puedan disfrutarlo y que no solamente está hecho para familias con hijos neurodivergentes, sino que para todo el mundo, porque así tanto los niños pueden aprender un poco sobre este mundo y los papás pueden enseñar para que en el colegio, si tienen un compañero que tiene autismo, por ejemplo, sepan entender que a veces se desregula, que a veces tiene ciertos tipos de comportamientos que pueden ser diferentes a lo que ellos están acostumbrados, pero no necesariamente por eso es malo o por eso es mañoso, sino que podemos aprender un poquito más sobre este tema. Y eso es lo que yo también busco con el mundo de Bernardo, que todos aprendamos un poquito más. ¿Está disponible en las librerías ya? Sí, está disponible en la librería Antártica, en Feria Chilena del Libro, en la Gata Escarlata, que es una librería muy bonita que en Los Arnitea. Gata Escarlata. Y esa es una librería que es exclusiva de libros sobre inclusión. Buenísimo, vamos a buscar. Y hace poco me enteré que está en la que leo de Punta Arenas. Mira, buenísimo. Excelente. Bueno, Coto Lechuga, muchas gracias por habernos acompañado, por supuesto, esta tarde en Frecuencia Pública. Y a propósito también de tu libro, creado con todo el amor y con todo el arte, El mundo de Bernardo, también poder adentrarnos en un mundo que es... comillas, nuevo, la verdad, pero ha estado siempre presente y donde todos tenemos que hacernos parte porque la inclusión o la integración no pueden ser solamente bellas palabras. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por recibirme y ojalá a los que quieran leer El mundo de Bernardo les encante. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos.